Mi nombre es Olga Luján, represento a la agrupación Benito Pérez Galdós, la agrupación de aquí del Ateneo, y derivada de esta agrupación estamos preparando una serie de presentaciones de libros, como puede ser esta de hoy, de Verónica Amat y Luis Moya, La Africana. Todos sabéis que el encargado de presentarlo va a ser Ezequiel. Esto lo he roto ya, Ezequiel. Da igual, no te preocupes. Lo he roto. Tú sí. Bueno, el encargado va a ser Ezequiel Triñá, que ya sabéis todos, para quien no le conozca, que yo creo que no habrá nadie. Él es periodista y es el director de Nordeste Radio, perdón. Y además es un genial entrevistador, porque a mí ya me ha hecho un par de entrevistas y estoy encantada. Así que bueno, ya está. Paso la palabra a Ezequiel, que va a ser el presentador del acto, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias. No te preocupes. Es un placer poder empezar con una de sus maravillosas palabras, que te agradezco tremendamente. Bueno, vamos a hablar de la primera mujer que circunnavegó la Tierra. Vamos a hablar de un libro que es Africana. Bueno, primero quiero decirles, señoras, señores, bienvenidos y muchas gracias por asistir a la presentación del extraordinario libro que hoy nos reúne aquí, en el Ateneo de Madrid. Nos acompañan los autores, Luis Moya, que lo tengo pegadito a mí, y Verónica Martínez Amat. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, ellos nos van a contar ahora mucho de su libro, nos van a contar mucho de algo como es el proceso y es cómo han realizado este libro, porque escribir un libro es muy difícil, pero escribirlo entre dos ya debe de ser algo impresionante. Lo que sí es cierto es que el libro no puede contarnos nada hasta que lo abramos y empezamos a disfrutar de todo lo que él encierra. Pero ya que el libro no puede contarnos nada, yo les quiero contar algo de lo que sí vamos a encontrar dentro del libro. Vamos a viajar al siglo XVI. Reina el rey Carlos I. ¿Y con qué nos encontramos? Pues empezamos con viajes, muchos viajes, aventuras, esclavitud y por supuesto con unos personajes llenos de amor, de pasión, de valentía, de valores, de unos valores que igual ahora nos podrían sorprender a muchos de nosotros. También existe egoísmo, existe violencia, existe crueldad, porque de alguna forma siempre ha acompañado al hombre. Multitud de personajes se mezclan, pero unos son reales y otros son ficticios. Ahora les preguntaremos por ello. Sí es cierto que es un libro que encierra mucha investigación, una gran creatividad. ¿Me subo el volumen? Venga, me subo el volumen. Venga. Bueno, es cierto, no es que los micros son para la grabación, no son micros de aquí, no tenemos micros. Bueno, lo que sí es cierto es que el libro encierra mucha investigación. La verdad es que una creatividad tremenda y una narrativa impecable. Hacía mucho tiempo, de verdad, que no disfrutaba tanto, al menos con un libro. Bueno, ahora tenemos a Verónica Martínez Amat, ella es filología inglesa, además tiene un máster en investigación. Tenemos a Luis Moya, capitán de navío. No sé si oirán aquel refrán de por sus obras les conoceréis. Bueno, pues ambos tienen tantas obras en las que recrearnos y disfrutar, que es útil que les presente y les cuente más. Mejor que hablen ellos. Luis, Verónica, gracias por venir, gracias por este libro, Africana, que es una auténtica maravilla. Y la portada ya, si nos fijamos, nos cuenta muchas cosas de lo que encierra el libro, ¿verdad? Arrimaros un poquito a los micros, porque ya si no nos oyen, por lo menos que luego grabe. No hace falta, con que lo pongas aquí, te arrimes un poco es suficiente. Ay, mira, ahí ya es suficiente. Buenas tardes a todos. Pues nada, estoy encantada de estar aquí hoy, de haber venido a Madrid a presentar aquí en el Ateneo. Y bueno, como ha dicho Ezequiel, por la portada conoceréis el libro. Y se trata de una mujer que es esclava y que por circunstancias acaba embarcada en la segunda expedición de las Islas Molucas, en la que aún está Juan Sebastián Elcano, que muere por cierto en el viaje,
Y bueno, es la historia de ella, de supuestamente, posiblemente, sería la primera mujer que circunnavegó la Tierra. Luis, habla ahora que puedes porque luego voy a preguntar, tú eres. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos los dos, lo sé porque ya me lo ha comentado antes, muy honrados. Primero porque nos presenta una persona de la talla de Ezequiel, que tiene la misma voz que Carlos Herrera. No, es verdad, joder, las cosas como son. Y sentirnos tan bien acompañados con todos vosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. Si os parece también a vosotros, yo tengo aquí una serie de preguntas que hacerles a ellos. Supongo que son muchas preguntas que de alguna forma también vosotros querréis hacerle. Entonces yo voy haciéndole preguntas y si alguno de vosotros queréis intervenir y hacer una pregunta, estáis abiertos a preguntar cualquier cosa, ¿no? Sí, totalmente. Yo hay algunas que me va a divertir bastante. Primero, ¿cómo se os ocurre a vosotros dos decir, vamos a hacer un libro y además vamos a hacerlo a cuatro manos, vamos a hacerlo entre los dos? ¿Cómo se ocurre la idea? ¿Contesto yo? Sí. Bueno, yo un poquito. conocí a Amelia, conocí a Verónica en una conferencia que fui a dar a Novelda, tierra de Jorge Juan, cuando yo era director de un colegio mayor que lleva este nombre. Y entonces allí di una conferencia de Blas de Lezo y allí conocí a Amelia y a su padre, que también está por aquí, Juanma, está por aquí, y a partir de ese momento pues iniciamos una amistad. Ella de repente sintió ganas de escribir del mar y me preguntaba cosas en mi condición de oficial de la Armada y bueno, pues ahí empezamos un poquito a tantear las cosas de las historias y yo no me acuerdo bien, pero yo creo que la propuesta de escribir algo juntos vino de ti y que luego yo puse la idea, pero la propuesta yo creo que salió de ti. Yo creo que lo hablamos una vez. Un día que lo hablamos, es una Hablando cosa así, por hablar. de estas locuras que se te ocurren de repente y yo le dije, pues mira, yo no lo he hecho nunca, pero nunca es tarde para cometer una, que además me atraía a escribir con ella, porque ella escribe muy bien histórica y me pareció una idea muy buena y nos pusimos en marcha y salió la verdad bastante mejor de lo que esperábamos, incluso bastante más sencillo de lo que esperábamos. Te voy a hacer una pregunta, fíjate, es una novela, es una novela y hablamos de novela, pero claro, tú eres investigadora, tú eres capitán de navío, toda tu vida dedicada a la mar. Hay mucha realidad en este libro, o hay más novelado que historia. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que siempre las experiencias de la vida, lo que observas, lo que ves por la calle, lo que vives, cualquier mínima cosa te influye a la hora de escribir, aunque no quieras, pero inconscientemente te influye. Yo no sé en tu caso, pero en el mío sí que influye, sí que lo veo yo luego cuando, perdona, que no se me oye. No se me oye. Vale. Sí que me influye lo que vives a la hora de escribir. No significa eso que María, la protagonista del libro, tenga algo que ver conmigo, pero sí que las experiencias vitales influyen a la hora de plasmarlo en el papel. Y otra pregunta, yo voy a seguir. Antes tú has mencionado a un hecho histórico, un hecho muy importante, y más ahora que está de moda la famosa pelea entre Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Aquí en este libro, en Africana, contáis la muerte de Juan Sebastián Elcano. ¿Es real? ¿Es así como ocurrió? A ver, esa es una de las partes de la novela que se corresponde históricamente con la realidad. ¿Se me oye? Sí. Durante mucho tiempo se pensó que... No está aquí. No, pero es que los micros no son para... son para otra cosa. Son para la grabación. Durante mucho tiempo se pensó que Juan Sebastián Elcano, que efectivamente muere en la segunda expedición a las Molucas, había muerto de escorbuto como tantos otros. Sin embargo, gracias a un testimonio rescatado
últimamente, ni más ni menos que de Andrés de Urdaneta, que para los que no sepáis quién fue, Andrés de Urdaneta fue el que encontró la vuelta de Filipinas a América, instaurando el galeón de Manila, famoso. Bueno, pues Andrés de Urdaneta antes de eso había sido cronista de esta expedición y él nos cuenta que murieron García Jofre de Loaiza, que era el comandante de la expedición, y Juan Sebastián Elcano con 5 días de diferencia y muy posiblemente, cuenta él, debido a la ingesta de un pez ciguato, es decir, ciguatera, siendo un pez ciguato aquellos que suben a la superficie a comer lo que hay entre las roquitas y que ingieren también toxinas. Sería el anisakis de hoy nuestro, ¿no? Y bueno, gracias a que cuando se salía a navegar en esas expediciones era obligatorio hacer testamento, porque si alguien moría había que lanzarlo al mar y había que dejar una constancia de gente que firmara que esa persona que habían tirado al mar. Entonces, gracias al testamento, en este caso, de García Jofre de Loaiza, sabemos que viajaba con una esclava, que precisamente por su condición de esclava solo sabemos su nombre, María, y es la que da pues el punto de partida. Es el tronco del libro. Claro, es la figura focal sobre la que nace esta novela. Y otra cosa importante que quizás ahora no cueste mucho entender, y es la importancia de las especies. Porque de alguna forma todo esto lo que estamos hablando, esas expediciones, esa valentía, esos hechos tan raros y tan heroicos que hemos visto, está porque necesitábamos, porque Occidente reclamaba especies. Sí, era digamos, el dorado de la época, ¿no? Lo que daba dinero en la época. Entonces era muy importante. Tenían los portugueses la patente allí, pero los españoles intentaban hacerse con ello porque era de hecho, algo el primer viaje de Colón pretende encontrar una ruta alternativa porque los portugueses controlaban para poder controlar la especie, así, ¿no? Eso es. Otra cosa que os iba a contar, de alguna forma, claro, el libro, aquí lo tienen ustedes, es africana, la primera mujer que circunnavegó la Tierra. Tenemos constancia realmente de eso, de que fue la primera mujer, y hablaremos de lo que era una mujer en un barco, pero realmente tenemos constancia de que María circunnavegó la Tierra. No. Verdaderamente María sabemos que llega hasta el punto en el que muere su amo y señor, estamos hablando de una esclava, que es el último día de julio de 1526. Ese día muere García Jofre de Loaiza, se saca el testamento y se sabe que viaja con una esclava que lega a un hermano que vive en Ciudad Real. Entonces, a ciencia cierta sabemos únicamente que María existía ese día, vivía ese día, y por lo tanto lo que sí que sabemos es que es la primera mujer que cruza consecutivamente los dos grandes océanos. Pasa después que hay una guerra en las Molucas, son 4 islas, productoras de especias, 2 son de Portugal, 2 de España, hay una guerra que finalmente acaba porque, como los que hayáis estudiado esta parte de la historia, sabéis que el rey Carlos llegó a un acuerdo con el rey Juan III de Portugal para que los portugueses se quedaran con las Molucas y España se quedaba con las Filipinas. Y además, incluyó el rey Carlos, todas las personas que están en las Molucas, que han participado en esa guerra, que sobreviven, que fueron la mayoría, y sus pertenencias serán devueltas a sus legítimos dueños. O sea, María, muy presumiblemente, vuelve a España no como persona, sino como pertenencia de un señor que la está esperando en Ciudad Real. Que era el hermano del que fallecido. Uy, ¿cómo lo voy a buscar? Wow, pues, esto no es nada para lo que hay dentro del libro. Es impresionante, ¿verdad? Es un libro que cuesta mucho dejar el libro, ¿verdad? Cuando lo empieza. Es muy interesante. Oye, una pregunta. ¿Qué capítulo escribe uno? ¿Qué capítulo escribe otro? Escribí los capítulos a medias. Tú aportas unas ideas, yo aporto otras. Esta parte de la trama se te da a ti mejor o prefiero escribirla yo. ¿Cómo habéis hecho esas cosas? Bueno, pues hemos hecho un capítulo alternativo cada uno, excepto al final, que hay 2 de él y 2 míos seguidos.
Y digamos que yo creo que ha sido muy fácil. Nos hemos puesto de acuerdo enseguida. Él me contó la historia y a mí me entusiasmó. Y Luis, sobre todo, se ha encargado de la parte histórica, ya que está muy versado en todo este periodo de la historia y de la navegación y todo. Y yo lo que he intentado ha sido dar la parte de ficción, la parte de María, de darle la vida, el alma a María. De todas formas, por lo que me estás contando, de alguna forma la historia no improvisasteis cuando empezasteis a escribir. De alguna forma ya teníais previsto lo que ibais a escribir y cómo ibais a escribirlo. ¿Ya tenéis clara la historia o la fuisteis cambiando a medida que ibais escribiendo? Teníamos clara la parte histórica, lo otro sí que fue un poco improvisación del momento. Claro, aquí, si me permites, sí. Existen claramente dos guiones y yo espero que los lectores lleguen a diferenciarlo, porque yo creo que son muy evidentes. Hay un guión que es la parte histórica, que era un poco la que manejaba yo, y como muy bien ha dicho ella, hay otro guión que es la vida de María, de la que no sabemos nada, que eso es novela pura. La mía sí que es, podemos decir que es más real, ¿no? Pero la suya, que es novela pura, como muy bien ha dicho, ella le pone el alma a esta chica, a la africana, que vivirá las cosas que cualquier mujer tiene derecho a vivir en la vida, ¿no? Aunque sea esclava, ¿no? Que ya nace el libro con auténtico enigma. Sí, claro. Con auténtico enigma. Vamos a empezar. Yo tenía más preguntas, bueno, algunas, hay una que me la dejaré casi para el final, no sé, acabemos mal, pero el tema, fíjate, de embarcar una mujer en un navío, tú sabes, en un buque, sabes que es algo que lo llevan muy mal los marineros. Bueno. ¿Por qué siempre se ha llevado tan mal el tema de los marineros? Eso lo voy a decir yo. Sí. Esa corresponde a un capítulo enorme que además el que quiera encontrarlo lo podrá encontrar en un libro que escribí yo hace tiempo que se llamaba, eso no estaba en mi libro, Historia de la Navegación, dedica un capítulo completo a las supersticiones en la mar. Los marineros tenían muchas supersticiones y había que respetárselas, porque ya bastante carga física tenían como para añadirles una carga psicológica muchas veces mayor que la física. Entonces se les permitían esas hasta cierto punto, ¿no? Y una de ellas era, hoy en día ya no es viable, porque la mujer se ha incorporado con mucha fuerza a la Armada, por ejemplo, y en los barcos mercantes, y lo están haciendo muy bien. No, estamos hablando del siglo XVI. Pero en el siglo XVI era impensable y seguramente la presencia de esta mujer, que tenía órdenes de mantenerse oculta y todo eso, pero dio lugar a más de un dolor de muelas. El origen de esta superstición, pues el marinero era el último eslabón de la cadena social, digamos, ¿no? Eran hombres rudos, pero eran hombres con muy pocos conocimientos, ¿no? Entonces, imaginaros que de pronto están navegando, viendo en tierra una referencia, una torre, ven la torre, ya sé dónde estoy. Ven otra torre allí, ya sé dónde estoy, referencias en tierra. Y de pronto llega un señor y les dice, con este aparato podéis meteros en medio del mar, que no pasa nada, podéis orientaros, la brújula. Y empiezan a navegar. Para el marinero eso se queda a cuadros, dice, ¿pero cómo? Y cuando empiezan a perder la tierra de vista se empiezan a asustar. Y ellos saben que lo único que les mantiene atado a tierra es ese aparatejo que ellos no comprenden, pero que es la brújula. Y del que les han dicho, tener mucho cuidado, no acerquéis nada que sea de hierro a la brújula. Hasta que uno de ellos dice, oye, ¿y la mujer en esos días que tienen tanta pérdida de sangre, que eso es hierro puro, eso qué pasa? Pues que no se acerquen. Y de ahí viene esa superstición. Oye, hay claro, muchas cosas, tienes unos conocimientos del mar, de la historia, impresionante. Yo sí quería preguntaros otra cosa que he visto en el libro y que no conocía, y es tornaviaje del Pacífico. El problema que había con el tornaviaje del Pacífico. ¿Por qué no sabíamos ir, no sabíamos volver? ¿Cuál era el dominio de los vientos? ¿Por qué cuando nosotros descubrimos esas tierras hay un montón de países que son incapaces de ir porque no saben ir, no saben volver? ¿Cuál es el problema del tornaviaje del Pacífico? Cuando Cristóbal Colón se echa a navegar con la brújula y coge el alisio, en realidad él se monta en el alisio que va así en el hemisferio norte y de repente
siguiendo, sencillamente dejándose llevar, aparece en las Bahamas, porque el alisio en el hemisferio norte hace así. Tiempo después, ya muerto Colón, aparece Magallanes y lo mandan a... Él no lo sabe todavía que hay un continente en medio, lo mandan a las Molucas. Y ellos imaginan que en el Pacífico pasa lo mismo. Y pasa, por lo menos para ir. Bajas un poquito al sur, y el viento te lleva aproximadamente hasta el Golfo de Leyte, ¿no? En Filipinas. Pero luego intentan volver por el norte, como hacían en el Atlántico, y no había manera. De repente se encuentra con algo que para ellos era un misterio insondable. Es decir, el barco las velas están hinchadas, con lo cual el barco está avanzando. Pero esos remolinitos que se forman cuando el barco va avanzando, se forman en la popa, se están formando en la proa. Van para atrás. ¿Qué está pasando aquí? No lo entienden. Piensan unos que es magia, otros piensan en una presencia sobrenatural que tira el barco desde el fondo del mar. Una locura. Hasta que llega precisamente Andrés de Urdaneta y se da cuenta, después de muchos años, se da cuenta que allí hay una corriente por debajo del agua, que es hoy la conocemos como corriente de Kuroshio, que hay que navegar, no basta con montarte y llegas a Acapulco, que era donde querían llegar, sino que tienes que hacer ahí unos bordos, arriba, al norte y al sur, para pasar esa corriente. O sea, que los hechos, y tú lo sabes mejor que nadie, el hecho de navegar, todo lo que sabemos, es al final ciencia, conocimiento y esfuerzo. Así es. No es cuando hablamos de los conquistadores, no era gente que se ponía unos trajes de lata y se iban a ver lo que encontraban. Había mucha ciencia, mucho estudio. Esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia. No hay un solo mar que no sea complicado. Todos tienen una combinación, sobre todo, de viento y corriente, cuando no de otros fenómenos atmosféricos que se unen, que se juntan para propiciar, pues eso, que haya que tener conocimientos. Solo había un mar, en aquella época, que era sencillamente dejarse llevar. Y era tan fácil, que los marineros le llamaban el mar de las damas, porque decían que hasta una mujer podía navegarlo. Y es el trozo de mar que va desde Cádiz hasta las Islas Canarias. Fíjense, con todo lo que están ustedes oyendo, ¿a qué apetece leer el libro? Porque aquí hay muchísimo más. Yo seguro, ¿les apetece hacer preguntas a...? Bueno, pues yo voy a hacer la última, me callo, igual que os ahí corriendo, y luego ustedes hacen las preguntas que consideren oportunas. Nos encontramos también, no he contado los capítulos pares e impares que escribía cada uno, pero sí me he encontrado con unas escenas realmente interesantes, unas escenas eróticas realmente apetecibles. ¿Quién ha escrito esa escena erótica? Y la servidora. ¿Ha sido tuya? Eso ha sido mío. ¿No ha intervenido para nada, Luis? No, yo no. Bueno, he confesado, Barrojo. Tú de esos temas has apartado. La autora ha sido ella. Bueno, vale, pues yo pensé que iba a haber un poco más de lío. Al final me queda así como muy cortado. Bueno, si les parece, pues hagan preguntas tanto a Verónica como a Luis, que yo está encantado de contestar. Sí. Vosotros que sois escritores reconocidos y acreditados de novela histórica, quería trasladaros una pregunta muy personal. Y es, ¿qué habéis aprendido cada quien de cada cual en esta aventura de la escritura a cuatro manos? Desde el punto de vista literario, lógicamente. Venga, dale tú. Pues yo de Luis he aprendido la paciencia, el estructurar toda la novela paso a paso. Bueno, no quiero hablar de todos los conocimientos que tiene, porque ya se ha visto todos los conocimientos que gracias a él mi anterior novela Lágrimas de Sal la pude sacar para adelante, porque yo soy una profana en el mundo marítimo. Antes hablábamos de que no había navegado nunca y gracias a él me pude documentar muy bien. Y sobre todo, más que nada yo quiero destacar la facilidad que hemos tenido, ¿no? para escribir la novela, que siempre nos hemos puesto de acuerdo enseguida, no ha habido ningún tema, hemos dejado los egos a un lado y para mí ha sido una experiencia maravillosa.
Pues por lo que estás contando, es una experiencia que vais a repetir. Todo apunta. Podría ser, hemos pensado algunos temillas que hay por ahí, O sea pero que sí, o sea yo que sí. he insistido que si hay algún acto de esos que tú has mencionado hace un rato, esta vez me toca a mí. Te toca a ti. Así nos llevamos. Tengo una pregunta, por favor. Estoy interesado, quisiera saber, aunque no he leído el libro, he venido con un amigo, concretamente la persona, el personaje que reclama la Ciudad Real, ¿qué parte o qué pueblo de Ciudad Real? ¿Se puede saber? Ciudad Real Capital. Ciudad Real. Quedó despejado. Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Verónica, aunque ya lo he dicho casi todo, pero para los dos ha sido una experiencia nueva. Ninguno de los dos sabíamos qué significaba escribir una novela con otra persona. Cuando tú eres un escritor que ya llevas varias novelas escritas, pues tienes unas tendencias, lógicamente, las tiene ella, las tengo yo, ¿no? Quizá para nosotros ha resultado, nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos de lo extraordinariamente sencillo que ha resultado. Y yo creo que la magia ha estado en respetar completamente cada uno lo que escribe el otro. O sea, yo recibía el capítulo de ella, si había alguna palabra marinera a lo mejor que tal, pero si no, por donde el rumbo, vamos a decirlo así. ¿Habéis intentado ajustaros de alguna forma a vuestra forma de escribir a la del otro? Es decir, bueno, pues yo voy a escribir un poco como escribe Vero, yo voy a escribir un poco como escribe Luis, para que no haya escalones a la hora de la narrativa. Yo diría que no. No, porque cada uno... Total libertad. Cada uno tiene su estilo, entonces es complicado el adaptarse al Yo no me estilo puedo creer que tenéis una leve discusión alguna vez. No hemos tenido ninguna discusión. Nada. De hecho... Por aburrimiento. No. Esto ni en entrevista ni en nada. Claro, De hecho, ya te digo que es muy fácil porque alguna vez que le he dicho, Luis, esto lo voy a cambiar de otra manera y no me ha puesto ninguna pega de nada y al contrario igual, o sea que no bien. es verdad. ¿Por qué? Por cierto, yo tengo una pregunta, Venga, a ver. Qué bueno. pero a los lectores. Venga, a ver. Porque claro, yo me pregunto, al haber hecho un capítulo cada uno y haberlos sencillamente ensamblado, y yo esto es una cosa que me gustaría que me respondierais cuando hayáis leído el libro, claro. Si se nota mucho, porque claro, a veces cuando tú escribes solo, terminas un capítulo abriendo una puerta al siguiente. Esto claro, no lo podíamos hacer, ni siquiera nos lo hemos dicho nunca el uno al otro. Sencillamente lo dejábamos fluir. Entonces yo me pregunto ahora si eso no habrá quedado un poco rugoso quizá en algún capítulo, pero eso es algo que tenéis que contestar. Eso era lo que yo justo te iba a preguntar. Bueno, Sí. yo te puedo contar, Luis, yo conozco muy bien la forma de escribir de los dos, el estilo de escribir de los dos, porque he leído mucho los libros que habéis escrito los dos, y sí me ha sido fácil identificar qué capítulos son de uno y de otro. Pero sí yo temía un poco encontrar el salto en la historia de un capítulo a otro. Y eso no me gusta. O sea, el libro lleva su historia y enlaza un capítulo con otro como si fuera una sola mano, ¿no? Eso me ha sorprendido porque tiene que ser muy difícil hacer. Luego ya, pues como conozco a los dos muy bien y he leído mucho de los dos, pues enseguida he sabido quién ha escrito las escenas eróticas. ¿Os lo pasabais al otro? Sí. Sí. Bueno, entonces ya era más fácil No, lanzar, claro, digamos, claro. Sí que hemos hablado de Claro. la historia y todo. Y ahí está el oficio también, el oficio de ensamblar, adaptar un capítulo al otro. Yo tengo que decir aquí, de verdad, lo digo de corazón, no lo digo por decir. Aquí la parte difícil ha sido la de Verónica, porque Verónica es la que le pone el alma a la chica, que es la esencia de la novela. Lo mío es como lo de Colón a las Bahamas, es dejarte llevar por el alisio. Pues los conocimientos históricos los tenía, porque había escrito esta expedición ya antes, pero aquí lo importante, aquí lo que te atrapa es la chica. Y eso... sí, Verónica, hablando de la chica, hablando de María... Perdona, que quiero hacer una pregunta. Perdón. Es que es amigo de la pregunta que ha hecho Luis. Es que yo creo que es una ventaja que se notan los estilos diferentes. ¿Por qué? Hay muchas novelas en que todos los personajes hablan igual. Te encuentras un conde y un mendigo que hablan igual.
Entonces, al darle una parte escrita desde un punto de vista de Verónica y otro de Luis, pues entonces se verá esa diferencia de lenguajes y eso es un plus para la novela desde mi punto de vista. O sea que yo creo que espero que se note. Bueno, tengo que decir que Bartol es compañero mío de promoción, trabajamos juntos, codo con codo, en una empresa de aviación y ya habréis escuchado que por su forma de expresarse, él es el conde y yo el mendigo. De todos modos, Luis, yo creo que eso no te tiene que preocupar, porque hay multitud de novelas en las que son, por ejemplo, varias familias, o saltos de tiempo, o dos tiempos paralelos, y entonces no van correlativos los capítulos, sino que en un capítulo estás en el siglo XX y en el otro estás en el siglo X, porque la historia es así. Sí. Quiero decir, y nos parecen perfectos. De hecho, personalmente a mí me gustan más. Que no termina este capítulo y sigue, no sé, lo que sea. Estaba tomando un café, corta capítulo, y dice, terminó el café. Me parece, no sé, me gusta más el otro estilo. Lo que pasa es que aquí, pues no era el caso, sencillamente, ¿eh? Es una historia que continúa, un capítulo sigue a otro, tanto en la acción como en el tiempo, y por lo tanto no... Pero eso que tú dices, sí que es verdad, incluso por lo menos para mí como escritor, a mí me seduce mucho eso de volver atrás y volver adelante. Eso me gusta. E incluso cambiar de personaje, porque hay veces que en un capítulo puedes estar tocando la trama del personaje A y en el siguiente capítulo la trama del B, en el siguiente la del C y luego ir alternando. Y yo como lector no me entero de nada. Sí, se te enteras, porque te gustan muchos libros que no te das ni cuenta y te van llevando. No te das ni cuenta. Perdón, me quería hacer una cosa es la historia y otra cosa es la mitología, porque realmente de la historia, hasta cierto punto, se sabe lo que sabemos a nivel escrito, pero hay una parte que no se sabe porque nunca se escribe. Entonces ahí la gente queda un poco desfasada, no hay archivos, no hay fuentes literarias, no hay documentación. Entonces la historia es una parte, o sea, una parte es la historia y otra parte es la mitología. La mitología es una parte que no es la historia. Sí, están las leyendas. La leyenda o lo inventado. Que quieras que no, yo creo que toda leyenda tiene una parte de verdad. La invención y otra ha pasado de boca en boca, ha cambiado. Entonces, ahí hay que pues, investigar los vestigios que queden y de ellos sacar lo que... No, y también es cierto que a medida que nos vamos, que la historia se va acercando a nuestro tiempo, tenemos más documentos y la historia es más veraz, es más documentada. Bueno, voy a hacer una respuesta. He preguntado de qué parte de Ciudad Real era lo de este señor, pero me llamaba la atención porque hay un pueblo de Ciudad Real, y nos habla un poco del libro que se juntan 4 vías del camino o el itinerario de Antonino, y por eso estaba interesado. Qué bueno, qué bueno. El Villalta de San Juan. Quería hacerle una pregunta comprometida. Vamos, yo, Verónica, la conocí a través de un libro que se llama Lágrimas de Sal. Un libro que me volvió a mi infancia de piratas, de aventuras y todo. Y la pregunta es exactamente pues, cómo le he conocido hoy, por lo que he visto que ha escrito el libro con Verónica, en Google vi su trabajo, me impresionó un poquito, hablamos antes. ¿Usted ha leído este libro de Verónica, que también habla de mar, de piratas y esto? ¿Y qué le ha parecido si lo ha leído? Sí, unas cuantas veces. Lo tuvo que leer porque, como he comentado antes, gracias a él lo pude escribir porque soy totalmente profana en el mundo del mar y fue él el que me ayudó para que no hubiera ningún error. Entonces yo le pasé la novela antes de publicarla para que me mirara a ver si tenía algún error tipo marítimo. Sí, los dos somos profanos de navegación, pero lectores de libros. Y según he leído yo desde muy pequeño de las aventuras en el mar, me parecieron unas cuantas cosas que eran demasiado profesionales y por eso he preguntado. Yo sencillamente la ayudé a no embarrancar. Oye, otra pregunta y me cuelo, ahora seguimos. Verónica, ¿qué sentías, ya no porque fuera mujer que además, nuestra protagonista, María, es esclava? ¿Qué sientes cuando hablamos de esclavitud? Cuando hablamos normalmente de esclavitud,
con una facilidad tremenda. Evidentemente no hemos vivido la esclavitud, pero cuando te metes, cuando profundizas en lo que siente una persona esclava, cómo la secuestran, cómo la llevan, cómo la tratan, ¿qué sientes? Pues, ¿Cómo consigues meterte en el personaje? Ya no es que sea mujer, porque la esclavitud No, estoy hablando para de mujeres, independencia. hombres, tendría que ser... Vamos, es que ahora mismo es una cosa inconcebible el que te puedan... estés en tu casa, en tu vida, tranquilamente, y de repente lleguen, te secuestren y... ¿Qué pasa aún? ¿Qué pasa aún? Y te lleven y puedan hacer contigo lo que quieras y no tengas ya vida propia, que seas propiedad de otra persona, tiene que ser algo muy difícil. Estos tan bárbaros como Entonces, no son personas, no tienen alma. Entonces yo, claro, intenté ponerme porque yo las novelas las vivo, yo cuando escribo lo vivo, intenté ponerme en la piel y sobre todo de ella porque ella también procede de una tribu que no era una tribu de las más, digamos, de estas que escuchas a veces, todas las historias truculentas que cuentan, pero sí que es verdad que a los niños que nacían con alguna deformidad o algo, pues directamente los mataban. Entonces, el principio es eso, ella porque tiene una característica especial, quieren porque se piensan que es una persona con una deformidad que no va a seguir adelante, y gracias a una de las mujeres mayores de la tribu, pues consigue salvarse, y realmente no es ninguna cosa rara lo que tiene, pero para una tribu de esa época inculta que no sale de su entorno, pues sí que lo era. Es que no quiero contar lo que es. Pero sí está bien contar para que sepan lo que nos vamos a encontrar ahí. Porque la persona que la recoge también es muy interesante. Ella tiene todos esos problemas y luego encima esclava, ¿no? Y ella pues a lo largo del tiempo intenta sobrevivir como puede y se convierte en una persona fuerte al final, y sobre todo por su hijo. Otra cosa, se menciona también en el libro, algo extraordinario, algo que pasa en la navegación a nivel entre todos nosotros, que se habla poco de ello, que es el mundo, yo creo que salvo la película de Ben-Hur, luego ya lo olvidas, y es el mundo de los galeotes, el mundo de las galeras. Estremecedor el mundo de las galeras. ¿Tú crees que realmente una persona puede sobrevivir 10 años a un mundo de galeras, como eran las galeras? Difícilmente superaban los 5, es decir, fallecían antes, ¿no? Aunque había algunos que tenían algunos privilegios, pero porque no eran penados, no eran personas capturadas, generalmente en galeras españolas, capturadas a los berberiscos, y en galeras berberiscas capturados a los españoles. Pero que había algunos que se empleaban por pura necesidad, y esos tenían cierta holgura y ciertos privilegios. Por ejemplo, el mayor desastre ocurrido en nuestro país de barcos hundidos ocurre en la Herradura, que está en Granada, en el Mediterráneo. Esa zona del Mediterráneo, los que la hayan navegado sabemos que tiene poquito cobijo, tanto de temporales de poniente como de levante. Y en esto estaba una flota de galeras, la flota de galeras española, que iba a combatir a los berberiscos en las Islas Gelbes. Saltó un temporal de levante y entonces se metieron a ese resguardo que hace la Herradura del viento de levante. Y ahí se metieron, pero el viento cambió. Y entonces lo que hizo fue todo lo contrario, fue empujarlos para tierra. Quiso la Buenaventura que el comandante que mandaba la flota de galeras dijera que le quitaran los grilletes a los galeotes para que pudieran descansar, porque con el viento de levante para remar hasta aquí, un esfuerzo tremendo, y estaban agotados, entonces les quitó los grilletes. Y entonces, cuando pasó esto, que murieron más de 5.000 personas, los galeotes fueron los que sobrevivieron porque estaban fuertes
estaban preparados y fueron los que consiguieron salir a tierra. Para su desgracia, una semana después los habían cogido a todos otra vez y al banco. Igual te han Al banco. Realmente, sí, por favor. Es que al hilo de lo que estabas contando antes, no sé si sabéis algo o sabes algo de la africana o es todo novelado. ¿Hay alguna documentación que...? Sabemos que iba en el barco Sí, porque sí. la dejó en el testamento, sabemos que tenía un hijo y de ahí lo demás, ¿no? Lo demás. Yo creo que tú te refieres a todo lo que contamos de su crecimiento. Claro, De ella. No, eso De ella, ella, eso no, es eso es novelado ficción. todo. pura Claro. imaginación de Verónica. Ahí hay un señor que lleva... Sí, por favor. Han estado ustedes hablando, yo por lo poco que sé, de estos capítulos que quedan colocados de manera que haya que seguir leyéndose el siguiente capítulo, porque si no te quedas en... Y esto responde a un estilo del siglo XIX y de principios del XX, donde los escritores editaban esos capítulos en la prensa. Un capítulo a la semana. Y claro, tenía la obligación de dejar al lector de ese periódico, tenía la obligación de dejarles enganchados para que la siguiente semana compraran el periódico y leyeran el capítulo, porque no, Dios, ¿qué habrá pasado con este señor? La Araña Negra, el Víctor Hugo, todo esto. Blasco Ibáñez. Sí. Las dos. Arturo Pérez Reverte sigue haciéndolo aún estando en el siglo XXI, muchos de sus libros los plantea igual, con ese escalón que no termina de pisar, sino que lo pisa en el siguiente capítulo, lo cual no tiene ningún sentido, porque él edita ya la novela. Antiguamente lo que hacían era, después de haber hecho todos los capítulos y haber editado en el periódico esos capítulos, al final hacían un libro y salían Los Miserables. No, que muchas veces y por eso encuentras obras con distintas encuadernaciones, pues las encuadernaba el propio coleccionista, el propio lector. Sí, sí. Yo quería decirle a Verónica que es un placer conocerla. Por lo que he peinado de la novela que tiene usted, creo que su estilo ha variado del normal. ¿Ha variado en esta novela? Sí. Por lo poco que leí, desde luego su poesía es una poesía muy... Su forma de escribir poesía es una poesía muy complicada. Gracias. El dominio que tiene usted en un vocabulario que yo no sé Pero que- cuántas diferencias en casa, pero Yo creo a mí que me cuesta seguirla a usted y en algunos fragmentos, este va a ser el primer libro, lo siento mucho, que lea usted y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero me da la sensación de que usted ha bajado el pistón, si me No. permite. A ver, no. Es un estilo mucho más directo, es un estilo Sí. mucho más claro. ¿Esto es así? Es que no es lo mismo, vamos a ver, no es lo mismo escribir poesía que escribir un relato corto que escribir una novela. Si yo escribiera una novela, como usted dice, con el vocabulario Un estilo literario. que yo utilizo en la poesía o algo de eso, entonces posiblemente la mayoría de lectores se cansarían al leerla. Sí, pero ha escrito usted otros 5 libros. Sí. Otros 5 novelas. Pero usted ha leído los anteriores, no ha leído. Entonces, claro, no es lo mismo. No, yo por las pocas ese es el oficio del escritor. No es lo mismo escribir una cosa corta que escribir una novela larga. Entonces hay que adaptarse un poco a las circunstancias y hay que ¿Y adaptarse. eso usted lo considera un relato corto? No, lo considero una novela. Una novela. Entonces, claro, hay que adaptarse a las circunstancias. Yo no puedo utilizar ese lenguaje tan... no sé cómo definirlo. Difícil. No bueno, Florido. en una novela de 200, 300, 400 páginas porque sería algo más complicado de leer para un lector medio. Entonces, la cuestión es adaptarse. Además que cuando
tienes personajes, tienes que adaptarte a la época, tienes que adaptarte al lenguaje de la época. Eso es muy importante para meter al lector en la trama de una novela histórica. Tienes que adaptar el lenguaje a la época y a los diferentes personajes con sus diferentes personalidades. Entonces no es lo mismo escribir una poesía, no es lo mismo escribir un relato corto, no es lo mismo escribir una novela. El hecho de haber escrito a 4 manas a lo mejor ha tenido que ver en esta cambio un poco de estilo. Yo creo que no. De hecho, yo simplemente le digo que lea esta novela y que lea alguna de las anteriores mías, a ver si... Más que nada para que compare a ver si lo que dice... Porque puede ser que tenga razón. Yo, como propia escritora... Simplemente pregunto. Yo tengo un problema que es que no veo mis propios errores, ni veo... Porque yo lo tengo tan interiorizado cuando... No errores, sino me refiero a que no veo mis propios cambios como usted lo pueda ver, porque yo lo tengo interiorizado, no lo puedo ver. Entonces, yo le pediría eso y cuando eso me escribe y me lo dice. Yo encantada. En parte tiene razón. Lo que pasa es que, claro, eso dice Verano. Yo que he leído todos sus libros. Hay libros que utilizan una cosa un poco más complicada, podríamos decir, que la acercan a ese momento, pero también es que el momento de esta novela es diferente totalmente a todas las novelas anteriores. Estamos hablando de que las novelas anteriores, por ejemplo, Mirada de Gato es Jaime I conquistando Valencia, el juramento de Tortosa, son épocas diferentes y espacios diferentes. No es lo mismo una ciudad que viajar de arriba abajo en un barco. Y luego, ella principalmente, por lo poco que llevo leído el libro, le ha dado voz a María, ¿no? Y claro, María no puede tener un lenguaje porque no tiene nivel cultural, porque, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que a lo mejor dices, me falta, no encuentro, pero yo te aseguro que capítulo a capítulo, si has leído a Verónica o has leído a Luis, vas a saber que es un capítulo, cada copia. Yo me imagino que creo que sea así que la sensibilidad se manifieste. Sí. No, claro, manifestarse se manifiesta. Un hombre no tiene la capacidad para poderse yo les propuse en su día que por qué firmaban Verónica Martínez y Zarrán, nos fuimos ya y se firmaban Verónica Moya, que anuncia más. ¿Cómo no? Verónica Moya. Es sorprendente que este señor Juan Sebastián Elcano sea el segundo de a bordo, teniendo la experiencia que tiene. En este segundo viaje. ¿Por qué? Porque además supongo que aprovecharía las cartas marítimas y un montón de conocimientos y la experiencia inigualable. Porque Magallanes murió, pero Juan Sebastián Elcano llegó a Sevilla, no sé si a Cádiz, Sevilla, no sé dónde. ¿Cómo es? No sé, era normal que un señor con el prestigio ya de haber dado la vuelta al mundo, que es una cosa absolutamente fuera de lo común, que en el segundo viaje lo pongan de segunda grado, lo pongan al mando a Frei García Jorge, Frei, que es un cargo eclesiástico dentro de una orden militar. ¿Es así o ustedes...? Bueno, Juan Sebastián Elcano no era el segundo de a bordo. Esto es una expedición de 5 naves que manda la expedición García Jofre de Loaiza, y segundo comandante de la expedición es Elcano, pero Elcano es comandante de uno de los barcos, de la Sancti Spiritus. De la Sancti Spiritus. Es decir, normalmente en las expediciones militares, todavía hoy, lo manda una persona por su prestigio, por la antigüedad que tiene, por la experiencia, y luego suele llevar un segundo al que incluso los americanos llaman XO, que es el oficial administrativo,
O sea, es el que sabe, es el que... Pero además, para que veas cómo son las cosas, por un asunto menor, resulta que la nave que manda García Jofre de Loaysa se tiene que quitar de en medio cuando están llegando ya a los canales magallánicos. Queda al mando de la expedición Elcano, con toda su experiencia y todo esto que estás apuntando de él. Y cuando Elcano se encarga de llevar a todos al estrecho de Magallanes, se equivoca y los mete en la boca que está un poco más al norte y se lía, vamos, de hecho él pierde su nave, la Santi Spiritus, con toda, o sea que luego a partir de ahí seguirán 4. No, perdón, eran 7 y siguen 6. Bueno, además de eso hay una cosa en la que tienes razón. Esta expedición no era solo para llegar a las Molucas y volver con todas las cantidades de especias que se pudieran, como la primera, no. Esta expedición era para poner allí, cuando se fue la primera expedición, dejaron un galpón, que es un almacenito, ¿no? Pero esta segunda expedición lo que iban a montar era un virreinato allí. Entonces ese señor iba en calidad de futuro virrey. Más política que comercial. Es que Elcano no tenía hidalguía, que estas cosas en la época eran muy importantes. O sea que un poquito por ahí es por donde vienen todas estas cosas. No, si tenemos alguna pregunta más, porque el tiempo... Venga, por favor. Me pretende entender que estoy hablando de la parte histórica, que María tenía un hijo. Era de Loaysa, y si era de Loaysa, ¿se sabe qué pasó con ese niño? A ver, Loaysa era caballero de la Orden de Rodas, que los que habéis visitado, que luego fue de Malta, cuando los genízaros turcos, 200.000 ellos, fueron empujando a todos los cristianos en el Mediterráneo hacia Occidente, pues pasaron a ser caballeros de la Orden de Malta. Y una de las obligaciones que tenían era la castidad. De hecho, Jorge Juan, los que vimos sabemos que murió célibe porque no tuvo hijos, porque hacía buen uso de su... ¿Lo hizo este señor? Muy probablemente no. Tiene toda la pinta de que era hijo suyo, Antonio, que es lo único que sabemos de él, ese nombre, Antonio. Y en el testamento que aparece que pasará a pertenecer también a Hernando Jofre de García de Loaysa, hermano del finado, y hasta 10 años, y que a los 10 años quedarán libres. Pero eran esclavos, no tenían derecho ni apellido, por lo tanto, las crónicas no hablan para nada de ellos. Se supone que sí. Luis Moyá, Verónica Martínez Amat, muchísimas gracias. Hemos pasado un rato extraordinario y por desgracia cuando estás a gusto el tiempo pasa muy deprisa y tenemos que dejarlo aquí. De verdad, enhorabuena por el libro, enhorabuena a todos ustedes porque van a pasar un rato extraordinario que ya verán cómo merece muchísimo la pena y espero que hayan estado tan a gusto y tan bien como hemos estado aquí nosotros con todos ustedes. Muchas gracias y a ver si nos vemos. Vamos a brindar.